En aquellos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. El libro de Jueces abre una ventana hacia el quebrantamiento del alma humana. Veremos a una nación luchando con su identidad y su relación con su Dios. Surgen héroes y heroínas, pero al final no son más que salvadores quebrantados. Estas historias son de las más extrañas e interesantes que se puedan encontrar. Son destellos de humanidad tan válidos hoy como lo eran entonces y nos revelan a un Dios que obra sobre el caos para traernos redención. El libro de Jueces les ofrece una imagen del corazón del verdadero Dios que nunca deja de buscar a su pueblo. Dios usa la obediencia y la fe, no la fuerza o el talento, para lograr sus propósitos. Dios salva la debilidad a través de gente común que se pone a su disposición. Todos sentimos temor, y Dios no llama a los valientes, sino que hace valientes a los que llama. Dios tiene un llamado para su vida. La mayor tentación es no hacer nada. Ustedes tienen que involucrarse en la lucha. El problema real de Israel no son 4 naciones. Israel en sí es su propio problema. No necesitamos un Salvador que arregle nuestras circunstancias. Necesitamos un Salvador que nos arregle a nosotros. El objetivo final de todo esto es prepararnos para el Libertador Supremo que vendrá y ganará la mayor batalla contra los enemigos más feroces, no por la fuerza, sino mediante la humildad y la obediencia. Jesús es el verdadero Rey que Israel y nosotros buscamos. Él es el único que puede darnos la salvación que anhelamos. Todos los jueces han fallado, pero Jesús ha triunfado. Él es el libertador que Israel y nosotros siempre hemos estado buscando. Quiero pedirle que saque su libreta, su teléfono para tomar anotaciones en esta mañana. Y quiero pedirle que ahí donde está ponga su mano izquierda o derecha en su cabeza, en su mente, y diga al Espíritu Santo: úsame para gloria de tu nombre. Espíritu Santo, cambia mi pensamiento y enséñame que aún en mi imperfección al momento de obedecerte, tú me sigues amando y tú me sigues llamando. Pon tu mano en tu corazón y dile: Espíritu Santo, me quiero sentir seguro de dar los pasos correctos de fe. Espíritu Santo, cambia mi vida. Te quiero obedecer y quiero vivir la vida obedeciendo al llamado que tú has hecho sobre mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe que el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer de pecado, justicia y juicio el corazón del ser humano? Necesitamos la guianza del Espíritu Santo, porque sin su guianza simplemente vamos a estar varados, estancados, atorados, sin poder avanzar y caminar al propósito que Dios tiene preparado para tu vida. Así que quiero invitarle que abra su Biblia, si la trae, en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Y hoy vamos a leer, ¿le parece bien? Si usted no trae su Biblia física, en nuestras pantallas tenemos la escritura, y vamos a leer esta historia que corresponde a la parte 3 del libro de los Jueces. Está buenísimo y cada vez se pone mejor. Así que dice la Biblia en Jueces capítulo 4, versículos 1 al 3 lo siguiente: después de la muerte de Ahod fue la persona o el personaje del que estuvimos hablando la semana anterior. Dice la Biblia: los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El comandante de su ejército era Sísara. Ponga atención en este nombre, Sísara. El nombre de este personaje, del comandante de este ejército, era llamado Sísara. Ahora pon atención en este nombre, en este personaje. Dice la Biblia:
en el versículo 3 que los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros. ¿Te acuerdas los carros que estuvimos hablando que eran en nuestro tiempo como tanques de guerra que en un disparo o en un instante podían aniquilar a mucha gente? Bueno, dice la Biblia que los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro. Durante 20 años, piensen esto, había oprimido cruelmente a los israelitas. Versículo 4 al 7 de Jueces capítulo 4 dice que en aquel tiempo, pon atención, en aquel tiempo lideraba a Israel una profetisa llamada Débora. Pon atención en esta palabra, Débora. Dice la Biblia que era esposa de Lapidot. En el versículo 5 dice que ella tenía su tribunal bajo la palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. En el versículo 6 dice que Débora mandó llamar a Barak. Pon atención en este nombre, Barak. Débora mandó llamar a Barak. Recuerda que el contexto es que estaban viviendo por 20 años ya oprimidos por este rey y por este comandante del ejército. Entonces dice la Biblia que ella manda llamar a Barak. En el versículo 5, dice que ella tenía su tribunal. Vamos a brincarnos al 6. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, te ordena: ve y reúne al monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quinón. Allí lo entregaré en tus manos. Entonces dice la Biblia que Débora, una mujer con una sabiduría increíble, juzgaba y daba sabiduría a los israelitas debajo de una palmera. Débora, inspirada por Dios, manda llamar a Barak y le da una orden de parte de Dios. La orden era que juntara 10,000 hombres para que fueran a pelear con Sísara. ¿Estás captando los nombres? ¿Sí? Bueno, dice la Biblia en Jueces capítulo 4, versículos 8 al 9, que Barak dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de ¿quién? De una mujer. Y dice la Biblia que así fue Débora con Barak hasta Sedes. En el versículo 11 del capítulo 4 dice la Biblia, aquí desprende una historia dentro de esta historia que te quiero pedir que pongas atención. No te enmarañes, no te enredes. Vamos a hablar y vamos a despegar algunas historias de aquí. En el capítulo 4, versículo 11 dice la Biblia que Eber el quinita, por su parte, se había separado de los otros quenitas que descendían de Hobab, el suegro de Moisés. Es decir, estaban estos personajes, estos hombres que descendían de el suegro de Moisés y habitaban en medio de un bosque. Fíjate cómo saca el autor esta historia para plasmarla aquí en la historia de Barak y de Débora. Y dice la Biblia que entonces Eber por su parte se había separado de los quenitas que descendían de Hobab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto al gran árbol que está en Saninín, cerca de Sedes. Y dice la Biblia en Jueces capítulo 4, versículos 12 al 15, que cuando informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados. Versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak: adelante,
este es el día en el que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor frente de tu ejército? Quiero hacer una pausa aquí para, antes de desarrollar este mensaje, decirte o comunicarte lo siguiente, recordarte lo siguiente. Hoy el Señor, dice el Señor a algunos de los que están aquí, Él ha entregado a tus enemigos en tus manos. Aquellos que deseaban algo en contra tuya, no el bien, dice el Señor, Él los ha puesto en tus manos, porque Él va enfrente de ti peleando la batalla. Así que confía, así que cree, porque tienes al vencedor que está peleando por ti la batalla. No la estás peleando solo, no la estás peleando en tu propio entendimiento o en tu propia capacidad. Estás peleando en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que dice la Biblia en el versículo 15: ante el avance de Barak, el Señor desbarató a filo de espada con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó y huyó de su carro a pie. Ahora, en el capítulo 5 de Jueces vemos que Sísara, ¿te acuerdas de este nombre? Sísara tuvo que salir corriendo de su carro, huyendo hacia el bosque. La historia se pone aún mejor, porque en el capítulo 4, versículo 17, dice la Biblia que mientras tanto Sísara había huido a pie hasta la tienda de una mujer llamada Jael. Pon atención en este nombre, Jael. Dice la Biblia que Sísara huye a pie, se mete en el bosque y llega a la tienda de una mujer llamada Jael. A la campaña de Jael, la esposa de Eber el kenita, pues había buenas relaciones entre Javín, el rey de Hazor, y el clan de Eber el kenita. Y dice la Biblia en Jueces capítulo 4, versículos 18 al 21, que Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entró a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Piensa, imagínate esto. Lo cubrió con una manta y Sísara le dice: tengo sed. Y dijo él: ¿podrás darme un poco de agua? Y ella destapó un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. En el versículo 20 dice: párate a la entrada de la tienda de campaña, le dice él, y ve si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien aquí? Tú le contestarás que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la tienda de campaña y un martillo. No, hombre. Ahora, esto dicen los historiadores que no era considerada un arma. Recuerda que la gente anteriormente vivían en tiendas y la estaca era considerada como un utensilio de cocina, es decir, como un sartén, ¿sí? Entonces dice la historia que Jael, la esposa de Eber, tomó una estaca de la tienda de campaña y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien estaba agotado por el cansancio y dormía profundamente. Y entonces ella le clavó la estaca en la sien y la atravesó. No, hombre, esta es versión R, ¿sí? R. Entonces, dice la Biblia que entonces se la clavó en la estaca, la sien, y se la atravesó hasta clavarlo en la tierra. Y así es como murió. Si tú estás tomando notas, apuntando, tacha a Sísara de ahí. Ya perdió el juego, ya salió de aquí. Entonces Sísara no se imaginaba que iba a morir de esa forma.
Hasta este punto de la historia tenemos a tres personajes: Débora, Barak y ¿quién? ¿Quién? Ahí está, Yael. Ahí está. Y hasta este punto de la historia tú puedes decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Quiero desprender aquí algunas enseñanzas que tú y yo podemos aprender, y que sé que Dios las usará para hablar a tu corazón. ¿Qué verdades podemos extraer de estos versículos leídos? ¿Qué lecciones podemos extraer de Débora, de Barak y de Yael? Quiero compartirte la primera cosa. Si tú estás tomando notas, número uno, escucha, número uno: Dios equipa tanto a hombres como a mujeres para el liderazgo en el ministerio. Ahora hay muchos que dicen, hay ministerio, y se les hace una palabra demasiado grande. La palabra ministerio quiere decir servicio. Entonces, Dios equipa tanto a hombres como a mujeres para el liderazgo en su servicio. Decimos aquí en la iglesia constantemente que amamos a Dios, amamos a Dios y amamos a la gente. Servimos a Dios y servimos a la gente. Cuando tú estás sirviendo a la gente, cuando tú sirves a alguien, y cuando hablamos de servicio no estamos hablando de venir a la iglesia durante un par de horas, estar aquí dando la bienvenida, etcétera. Cuando hablamos de servicio estamos hablando de fuera de la iglesia. ¿Cómo es mi vida sirviendo, ayudando, ministrando a los demás? Tú has sido llamado a ministrar, tú has sido llamado a servir a los demás. Amamos a Dios, amamos a la gente. Servimos a Dios, servimos a la gente. Entonces quiero hablar de esta primer verdad. Dios equipa tanto a hombres como a mujeres para el liderazgo en su servicio. Y en esta historia que acabamos de leer en la Biblia, como en muchas otras que encontramos en ellas, podemos ver el rol que juega la mujer en el reino de Dios. Escucha, mujer, tú juegas un papel muy importante en el reino de Dios. Leímos en los versículos atrás que Débora era una mujer profetisa, era una profeta de Dios, una mujer que lideraba, una mujer que tenía una sabiduría, una mujer que era respetada por toda la nación. Y muchos hasta este día piensan que la mujer solamente tiene que servir a Dios sirviendo en la iglesia desde posiciones de servidumbre. Quiero romper ese paradigma que muchos tienen sobre el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Así que escucha esto, mujer. Hombres, la mujer goza de los mismos dones y del mismo liderazgo. Escucha esto: la mujer goza de los mismos dones y del mismo liderazgo, pero también de las mismas enseñanzas que los hombres. En Dios no hay distinción de personas. En Dios no hay distinción de personas. Entonces, nos hemos encontrado en el caminar con Dios que hay muchos que no creen en cómo Dios puede usar a la mujer. Y hay un mito que se ha corrido por muchos, pero muchos años durante toda la historia de la iglesia, y hablo de la iglesia en general. Y uno de los mitos es que los hombres son los únicos indicados para aprender la teología profunda. Los hombres son los únicos indicados para aprender este conocimiento valioso, para poder dirigir a una iglesia, para poder dirigir a una congregación, mientras las mujeres deben aprender a ser buenas amas de casa y solamente permanecer ahí siempre en los quehaceres domésticos del hogar, o en la iglesia siempre haciendo talento, siempre en los quehaceres de limpieza, pero no en posiciones de liderazgo. Ahora me voy a poner como ejemplo. No me gusta, pero lo voy a hacer, porque yo no me casé con una mujer débil.
Yo me casé con una mujer fuerte, con una mujer que ha sido llamada por Dios, que tiene un liderazgo y que tiene un llamado al pastorado. ¿Sí? Entonces, como iglesia, escucha esto, como iglesia no creemos en que la mujer fue diseñada para siempre estar viviendo desde una posición de servidumbre. Hello. Mujeres, digan amén. Ahora, esto no se trata de una clase de empoderamiento para las mujeres, pero sí quiero hacer una distinción también del empoderamiento que te da el mundo o que te pretende dar el mundo y el empoderamiento que te da Dios. Entonces, muchas iglesias han planteado esta falsa división. Creen que hay una distinción en los papeles y que las mujeres no deberían de hacer ciertas funciones dentro del liderazgo de la iglesia. Pero como iglesia tenemos que rechazar esa división porque no proviene de Dios. Porque al hacer usted y yo eso, estamos segregando al cuerpo de Cristo. Escucha esto. Al traer un tipo de división pensando que Dios no puede usar a la mujer, estamos segregando a esas mujeres de las que la Biblia habla mucho y que causaron un impacto increíble en sus generaciones. Entonces, muchos de nosotros o muchos se han referido a los dones, al llamado de Dios sobre el hombre solamente, pero rebajan la función dentro de la mujer. Así que, mujeres, me quiero dirigir a ustedes por unos momentos en esta mañana. Y quiero, por favor, miren, las mujeres son bien animosas, ¿sí? Estamos hablando de Débora, una mujer que inspiró, una mujer que juzgó, una mujer que Dios usó para traer libertad a toda una nación. Entonces quiero compartirles, quiero hablarles tres cosas, mujeres. Número uno, es que Dios tiene un llamado para tu vida. Escucha esto, mujer, Dios tiene un llamado para tu vida. No te quedes al margen. ¿Sabes cuál es tu llamado? Tú tienes que saber qué es a lo que Dios te llamó. Tú tienes que saber por qué es que Dios te escogió, porque Dios te escogió. Tú tienes que identificar esto. No te quedes al margen. Ahora, una vez que identificaste el llamado de Dios sobre tu vida, ¿qué es lo que hiciste? ¿Te has parado por Él para reclamarlo? ¿Qué es lo que has hecho? Débora no se quedó sentada solamente ordenando a Barak y al ejército que fuera. Débora se puso de pie, en marcha, haciendo punta, parándose por su nación, porque creía en la libertad y en el llamado que Dios estaba haciendo sobre su vida para traer libertad a toda una nación. Entonces, mujer, número uno, Dios tiene un llamado para tu vida. Recuerda eso. Aunque el mundo te pueda decir lo contrario, recuerda quién eres en Dios y recuerda que Dios te llamó con un plan y un propósito específico para tu generación, para tu familia. Número dos, mujer, escucha esto. Pueden ser líderes designadas por Dios. Pueden ser líderes designadas por Dios. Conozco a muchas mujeres en mi caminar con Dios que nunca han tomado la iniciativa y la responsabilidad que Dios les ha dado. Ahora, el mundo te habla de un empoderamiento. El mundo te habla de una forma de levantarte y exigir tus derechos. No me quiero meter en esto, pero te quiero dar una perspectiva de lo que dice Dios en su palabra. Y muchas mujeres le han dejado toda la responsabilidad solamente al marido. Maridos. Y no se involucran, no se paran por sus hijos. No toman la iniciativa y esperan que siempre otras personas estén tomando la iniciativa de lo que es tu responsabilidad. Hay muchas mujeres que le dejan la responsabilidad a la iglesia para criar a sus hijos. Hay muchas mujeres que le dejan la responsabilidad al hombre para criar a sus hijos. Yo te quiero animar en esta mañana, mujer, a que entiendas
que Dios ha puesto un liderazgo sobre tu vida y que tienes que pararte tomando la iniciativa y la responsabilidad espiritual que Dios te ha confiado. Mujer, Dios te ha confiado una responsabilidad increíble para los tuyos. Nadie va a orar mejor por tus hijos que tú. Nadie va a orar mejor por tu esposo que tú. Ayer estaba platicando con una persona y me daba testimonio de cómo Dios está obrando en la vida de su esposo, y mis palabras eran: no te canses, no te canses, no te canses. Párate por tu esposo, párate por tus hijos, párate por tu hogar, pero no te canses de creerle a Dios, no te canses de pedirle a Dios. Mujer, toma tu responsabilidad sabiamente. Toma el rol que Dios te ha confiado. Mujer, tú eres esforzada, tú eres valiente, y creemos junto contigo en el llamado que Dios te ha confiado. Ahora, hay muchas mujeres que se hacen codependientes del hombre. Hombres, no me malinterpreten, pero hay mujeres que no saben tomar decisiones porque todo se lo achacan al hombre. Y le dicen a los hijos: espérate a que venga tu papá. No quieres corregir y quieres dejarle todo el problema al esposo. Ahorita voy con los esposos. Entonces, eso no es lo que uno ve en Débora, en esta historia en la Biblia. Débora es un líder con iniciativa y dones que Dios le ha confiado al más alto nivel. Débora, una mujer sabia, una mujer valiente, una mujer que supo dirigir a toda una nación. Mujer, toma la iniciativa y camina en el llamado que Dios te ha confiado. Número 3, puedes hacer todo esto sin dejar de respetar el orden de Dios. Hoy, algo de lo que te habla el empoderamiento de la mujer es de poner el valor del hombre debajo. Y la Biblia nos habla de un orden, y ese orden no lo podemos brincar. Ese orden no lo podemos saltar. Hay un orden que Dios ha puesto. Entonces puedes hacer todo lo anterior sin dejar de respetar el orden de Dios. Débora lo hizo de esta manera. Débora rehusó asumir posiciones que Dios había asignado a los hombres sobre cómo liderar a un ejército, pero también cómo dirigir en el hogar. Así que no te brinques, mujer. Respeta a tu esposo, ámalo, respétalo. Dicen que el hombre es la cabeza del hogar. Hombres, dicen que el hombre es la cabeza del hogar. Las mujeres son las que dicen amén, hombres. El hombre es la cabeza del hogar. ¿Sí? Otra vez, el hombre es la cabeza del hogar. Eso he escuchado, amén. Así. Pero dicen que la mujer es el cuello. Nada, eso no lo dice la Biblia. Dicen por ahí. Lo de ahorita lo vi en un TikTok. Mira, esto me lleva al segundo punto. Ya les hablé un poquito a las mujeres, quiero hablarle un poquito a los hombres. Número 2, cuando los hombres no lideran, el pueblo sufre. Mujer, no voltees a ver a tu esposo. Escucha esto. Cuando los hombres no lideran, el pueblo sufre. En el capítulo 5 de Jueces, dice la Biblia que Débora está junto con Barak cantando un cántico de gratitud, de alabanza, porque Dios les había dado la victoria. Y dice en el capítulo 5, versículo 9: mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendito sea el Señor.
En Jueces capítulo 5, versículos 13 al 18, dice, vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Hombres especialmente, dice la Biblia: los sobrevivientes descendieron con los nobles, el pueblo del Señor vino a mí con los valientes. Algunos venían de Efraín, cuyas raíces estaban en Amalec. Benjamín estaba con el pueblo que te seguía. Desde Maquir bajaron capitanes. Desde Zabulón, los que llevan el bastón de mando. Con Débora estaban los príncipes de Isaacar. Isaacar estaba con Barak, y tras él se lanzó hasta el valle. En los distritos de Rubén hay grandes resoluciones. Versículo 16. ¿Por qué permaneciste entre los corrales escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? Déjame hacer una pausa aquí. ¿Qué estaba sucediendo? Débora está elevando un cántico de adoración a Dios porque les había dado la victoria en la batalla. Pero en el capítulo 5 del libro de los Jueces, en este mismo cántico que Débora y Barak están cantando, hay una queja por la actitud de muchos hombres al momento de ir a la batalla. Y es lo que estamos leyendo en el versículo 16. Dice: ¿por qué permaneciste en los corrales escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? En los distritos de Rubén hay grandes titubeos. Galaad habitó más allá del Jordán. Escucha esto. Y Dan, dice la Biblia, y Dan se quedó junto a los barcos. Aser se quedó en la costa del mar y permaneció en sus ensenadas. El pueblo de Zabulón arriesgó su vida, como lo hizo Neftalí en las alturas, en el campo. Y dado que en mi primer punto me dirigí a las mujeres, en este segundo punto quiero dirigirme a los hombres. Y les quiero hablar con mucho respeto y con mucho amor. Entonces, lo que les quiero hablar es que muchos hombres permanecen junto a los barcos cuando deberían de haber estado peleando en la batalla. Si tú pusiste atención en los versículos que leímos, hay una queja de Débora diciendo: hay unas tribus que nos dejaron morir solos en la batalla. Hay unos que prefirieron quedarse cuidando sus rebaños mientras estábamos en la batalla. Hay algunos que prefirieron quedarse solamente al lado de los barcos mientras muchos estaban en la batalla. Hay algunos que prefirieron quedarse ahí y no salir mientras muchos estaban en la batalla. Y muchos hombres permanecen junto a los barcos cuando deberían estar en la batalla. En Génesis capítulo 3 nos sugiere que parte, escucha esto, Génesis capítulo 3, hombre, nos sugiere que parte del pecado original se debió a la pasividad del hombre por no liderar a su esposa. Escucha esto. ¿Tú recuerdas cuál fue el pecado original? Cuando la serpiente le dice a Eva: con que Dios les ha dicho que no deben de comer, ¿sí? Tú te sabes la historia. Pero Génesis capítulo 3 nos sugiere lo siguiente. Y nos sugiere que parte del pecado original se debió a la pasividad del hombre por no saber liderar. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 6 que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y lo comió. Escucha esto. Y luego dice la Biblia que se lo dio ¿a quién? Al esposo. Hombres, ¿están aquí conmigo? ¿Se lo dio a quién? Al esposo. ¿Y dónde estaba el esposo? ¿Dónde estaba el esposo? Con ella. Y dice la Biblia que también él comió. La Biblia dice
que estaba en el huerto Eva y con ella estaba Adán, ahí en el huerto, cuando la serpiente de pronto la tentó. Y la palabra hebrea, escucha esto, hombre, la palabra hebrea para con, me quiero ir aquí, te lo subrayé. La palabra con, dice la Biblia, luego dio a su esposo que estaba con. La palabra con en el hebreo sugiere que estaba a un lado de ella, ¿te das cuenta? Pero Adán no tuvo el suficiente valor para decirle: hey, señora serpiente, usted no tiene nada que estar hablando con mi esposa. Si tiene algo que decirle a ella, dígamelo a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Adán? Adán actuó con una pasividad. Dice la Biblia que estaba con ella. Adán no andaba cuidando las chivas. Adán no andaba viendo qué nombre ponerle a los animalitos que se movían en el mar. Adán, dice la Biblia, que estaba aquí. ¿Dónde? Con ella. Y hubo una pasividad increíble en Adán, que sufrimos la consecuencia hasta el día de hoy. Muchos atribuyen la culpa a Eva, pero realmente fue Adán, porque Adán ahí estaba. Y hubo una pasividad increíble al momento de liderar su hogar, que trajo una consecuencia terrible que hasta este día la estamos sufriendo. Entonces, Dios le había dado a Adán la responsabilidad de liderar. ¿Sí? Dios no le dio la responsabilidad a Eva. Dios le dio la responsabilidad a Adán para liderar, y le dio la responsabilidad de proteger a su esposa. Entonces, Dios le había dado esto a Adán, y en cambio Adán, ¿qué es lo que hace? Adán se queda atrás y deja que su esposa tome la decisión. ¿Y cuántas veces, hombres, usted y yo damos un paso atrás y dejamos que nuestras esposas, que las mujeres tomen las decisiones, porque no queremos asumir el liderazgo y la responsabilidad de proteger lo que Dios nos ha confiado? ¿Sí me explico? Es la palabra de Dios. Si usted tiene un problema conmigo, lo tiene con Dios. ¿Sí? Porque es la palabra de Dios. Y muchas veces actuamos de ciertas maneras porque nadie nos enseñó, porque nadie nos dijo. Así que a partir de hoy, hombre, usted no tiene excusa. A partir de hoy usted no tiene con que es que yo no sabía, es que nadie me dijo. Sí, a alguien le dijo. Ahí el domingo 4 de agosto, ahí por eso de las 12 de la mañana, en la iglesia se le dijo. Así que no tiene excusa. En cambio, Adán se quedó atrás y dejó que Eva tomara la decisión. Mira cómo es Adán. Tremendo. Adán dejó a su esposa correr el riesgo y la dejó que ella comiera primero del fruto, a ver qué pasaba. Y si se moría ahí, pues él salía corriendo. ¿Sí? Conozco un montón de hombres así. Tan pasivos. Adán, desde ahí, fracasó espiritualmente. ¿Cuántos matrimonios han fracasado? Porque el hombre no tomó el liderazgo de su casa. ¿Sí me explico? Con amor, hombres. Ya nos estamos preparando para la conferencia de hombres. ¿Sí? Entonces, la gran tentación del hombre, escucha esto. La gran tentación del hombre no es hacer el mal. Escucha esto. La gran tentación del hombre no es hacer el mal.
La gran tentación del hombre es la pasividad con la que puede vivir. ¿Me explico? ¿Me explico, hombres? Mira, entonces la gran tentación del hombre no es hacer el mal. Yo conozco hombres muy buenos que tienen un corazón increíble, pero al momento de liderar su casa no lo saben hacer y dejan que la mujer haga todo en la casa. Y muchas veces tomamos la postura, hombres, porque pensamos que somos los proveedores del hogar. Pensamos que esa es la única función que tenemos dentro de nuestro rol en la casa. Y generalmente conocemos a muchos que llegan cansados del trabajo. Yo entiendo, si el trabajo fuera fácil, pues imagínate, no hubiera flojos y todos trabajaran. El trabajo cuesta, es difícil. Es difícil ganarse el dinero, es difícil traer la provisión a la casa. Nos cansamos, nos agotamos. Y a lo que queremos llegar a la casa es a descansar y que no nos interrumpan. No queremos saber nada de corrección, no queremos saber nada de problemas, no queremos saber nada, absolutamente de nada, porque estamos agotados físicamente por el trabajo, hombres, ¿verdad? Y muchos, yo me acuerdo no está mi abuelito, pero luego llegaban y me acuerdo que decían, a ver, y se sentaban, a ver, quítenme las botas. ¿Verdad que sí? Y a echarse a ver películas en el sofá. Y hay muchos hombres que todavía viven desde ahí. La mujer ahí todo el día en la casa con los hijos, con las responsabilidades, trabajando para las mujeres que trabajan. Y el hombre llega muchas veces y ay, quítenme las botas, no quiero saber nada, de nadie. Yo entiendo que estás cansado. Mujeres, los entendemos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero eso no quiere decir que voy a dejar de trabajar en el rol y en la función, en la responsabilidad que Dios me ha confiado. Así que, hombres, ya no usen mucha bota. ¿Sí? Ahora, mira, Dios, hombre, te ha llamado y te ha confiado algo de mucho valor. Dicen que el 80% de las iglesias en Latinoamérica han sido construidas por mujeres, porque en el hombre ha existido una pasividad para involucrarse. Si no se involucran en las cosas de familia, hay una pasividad increíble para involucrarse en las cosas de Dios. Y te quiero animar con estas 3 cosas, hombre. Número 1, sé valiente. Sé valiente y siempre da el primer paso. No esperes a que otros tomen la iniciativa por ti. No esperes a que otros vengan y hagan por ti lo que te toca hacer a ti. Así que número 1, sé valiente y da el primer paso. Muchos hombres permanecen junto a los barcos esperando que alguien más haga lo que ustedes saben que tienen que hacer, a que alguien venga y tome la iniciativa. Hombres, la verdadera valentía radica siempre en dar el primer paso, a enfrentar los desafíos con determinación, pero también a que nuestro liderazgo sea un ejemplo para nuestros hijos. Hay muchos hijos que están creciendo sin un liderazgo en su casa porque el hombre ha decidido vivir desde la pasividad. Pero hoy Dios está levantando a hombres esforzados, a hombres valientes que tienen un liderazgo sobre su casa, que son ejemplo para sus hijos, que son un punto de referencia para aquello que Dios les ha confiado en su hogar. Dios te está levantando hombre esforzado, hombre valiente. Así que sé determinante, entiende que tu familia te necesita, que tu comunidad te necesita, que Dios te necesita para hacer su obra aquí en nuestra ciudad. Número 2, participa activamente y colabora. Escucha, participa y activamente colabora. No te limites solamente a observar a distancia.
Ocúpate en los asuntos de Dios. No vivas de una forma egoísta donde te quieres involucrar o quieres ocuparte solamente en lo tuyo, sino que Dios te está confiando con más. Vive desde un liderazgo auténtico, y un liderazgo auténtico implica estar presente y vivir activamente participando en las cosas de Dios. No subestimes, hombre, la influencia que Dios te ha confiado, porque Dios te ha confiado una influencia increíble. Tu influencia, hombre, no solamente impactará a tus hijos, sino que impactará a los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Tu influencia, hombre, impactará a tus generaciones hasta la tercera y la cuarta generación. Pero tú decides, mi amado hermano, tú decides, mi amado amigo, vivir desde la pasividad, dejando que otros hagan lo que a ti te corresponde hacer, o pararte firme y atender al llamado que Dios ha puesto y que te ha confiado. Número 3, el mundo necesita tu compromiso, pero también tu pasión. El mundo necesita tu compromiso, pero también tu pasión. Asume posiciones de liderazgo. Liderazgo no se trata, escucha esto, de una posición. Liderazgo no es saber mandar. Para mandar cualquiera lo puede hacer, y lo puede hacer mejor que muchos de los que estamos aquí. Pero liderazgo es influencia. Liderazgo es servir. Liderazgo es enseñar. Así que vive una vida que entiende la posición que Dios le ha confiado. Vive con integridad, vive con dedicación, porque cuando tú vives de esta manera, con integridad y con dedicación, elevarás a posiciones más altas a los que están debajo de ti. ¿Quiénes son los que están debajo de ti? Tus hijos. ¿Quiénes son los que están debajo de ti? Probablemente gente en tus círculos de influencia, en tu trabajo. Asume esa posición con responsabilidad. Y esto me lleva a la tercera cosa que les quiero compartir ya para terminar. Me dirigí a las mujeres, me dirigí a los hombres, pero nada de lo que hagamos lo podemos hacer sin obedecer al llamado que Dios hace a nuestras vidas. Número 3, lo único que Dios requiere de nosotros. Mira, muchos piensan, es que yo no estudié, es que yo no puedo hablar en público, es que no tengo los recursos, es que no tengo tiempo. Hay una escritura que dice que Dios se agrada más, o lo que busca Dios es la obediencia y no el sacrificio. Y muchos pueden decir, Señor, es que yo me sacrifico los domingos para ir a la iglesia. De nada sirve tu sacrificio si no haces nada con la palabra. Obediencia es mejor que sacrificio. Lo único que Dios requiere de nosotros es la obediencia. Y en Jueces vemos una y otra vez que Dios derriba a los tiranos más poderosos de la época con instrumentos débiles que simplemente se entregaron a Él. Y tú puedes leer todo el libro de los Jueces y te vas a encontrar con cada uno de estos jueces, de estos hombres que lideraron, que Dios usó para traer libertad a toda una nación. Y era gente como tú y como yo. Era gente que ante el mundo no cumplía con los requisitos, no tenía las cualidades,
pero le creyeron a Dios. Y vemos en la historia de Yael, ¿se acuerdan? Cómo Dios la usó para derribar a un capitán de un ejército con un sartén. Probablemente tú dices: Señor, yo no tengo nada. Te voy a decir qué es lo que sí tienes. Y lo que sí tienes es un corazón que hoy le puede decir: Señor, úsame, aquí estoy. Me siento incapaz, pero sé que tú me llamas para hacer algo grande. Sé que tú me llamas para poder impactar a los que vienen atrás de mí. Por último, en esta historia de Débora y Barak, vemos un llamado a todo aquel seguidor de Jesús, hombre y mujer. Y ese llamado es a levantarse y a ocupar su lugar en la misión que Dios les ha confiado y convertirte en instrumentos para extender su gracia y extender su misericordia.